Es el momento de presentar la segunda mesa de debate de esta jornada. Su nombre es la Universidad de Chile y el Sistema de Educación Superior y será moderada por la doctora en Educación y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, Andrea Valdivia, a quien invito de inmediato a acercarse al sector de la testera. En torno a este importante tema debatirán María Olivia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo y directora del Instituto de la Comunicación e Imagen. Invito también a María Olivia Monkeberg a que pueda sumarse a este sector de la testera. Invitamos también a Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y profesor titular de la Universidad de Chile, y a Jesús Redondo, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, a quien también invitamos a subir al sector de la testera para dar vida a lo que será esta segunda mesa de debate sobre la temática la Universidad de Chile y el Sistema de Educación Superior. Para moderar esta instancia, dejo de inmediato con ustedes a Andrea Valdivia. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile por la invitación. Para mí gracias Faride, es muy grato poder moderar esta mesa y también estar acompañada de tres importantes académicos de nuestra universidad que tienen bastante trayectoria e investigaciones y en la formación también, ¿no? Son docentes de esta universidad, dedicados también a la educación de algún modo. En primer lugar, como decían, está María Olivia Monkeberg, periodista y Premio Nacional de Periodismo del año 2009 y Premio Internacional de Periodismo mucho antes, ¿no? En el año 1984 este premio fue otorgado por es un premio Louis Lyon de Newman Foundation de la Universidad de Harvard. María Olivia se ha dedicado en el desarrollo y en la formación del periodismo de la investigación en nuestra universidad. Y justamente tiene importantes publicaciones que tienen que ver con el sistema de la educación superior. En particular destacan la que salió publicada el año pasado, con fines de lucro, pero previa a eso también está el negocio de las universidades en Chile del 2007 y la privatización de las universidades, una historia de dinero, poder e influencia del 2005. ¿Sí? Junto a María Olivia está Manuel Antonio Garretón, sociólogo y politólogo de nuestra universidad, decano, director también tanto de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, en algunos periodos previos, pero también profesor de otras universidades nacionales e internacionales, de vasta trayectoria en la investigación y en la publicación sobre justamente el Estado, la relación entre Estado, sociedad, el sistema social y pensar también no solo Chile, sino que América Latina. En este sentido también es el contexto en el que vamos a problematizar y a discutir sobre el sistema de la educación superior. Y por último está Jesús Redondo, psicólogo doctor en Psicología y en Educación de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha sido director académico de la facultad, director también del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Chile y representante también de nuestra universidad en Claxo. Jesús ha tenido experiencia en investigación y también en intervención en los últimos tiempos en la educación superior y equidad, temática que también creo que es importante de poner en la mesa hoy. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? La idea es abordar en términos muy generales dos grandes tópicos. Cada uno de los expositores tiene 10 minutos en cada una de las intervenciones. Yo trataré de ir cuidando esos tiempos dentro de la medida de lo posible. Y la idea es tener este foco de la educación superior pensándola como sistema, pero también a lo mejor abriendo hacia algunos focos específicos que podamos identificar y que ustedes identifiquen de problemáticos o desafiantes también. En un primer momento me gustaría que pudiéramos pensar y discutir acerca del estado actual del sistema. ¿Qué características tiene el sistema de educación superior? ¿Cómo es su estructura también? ¿Cómo son los actores que participan en él? ¿Y cómo ha sido la orgánica que ha ocurrido en los últimos tiempos y que desencadena justamente el estado actual? Dejo entonces a María Olivia primero.
Hola, buenos días, bueno, mediodía ya. Saludo al rector, a la vicerrectora y a todos ustedes. Yo preparé un PowerPoint por la simple razón de que hay algunos números y algunas figuras que quisiera ilustrar, que los números a veces son tantas las cifras que no se quedan y a veces hasta son difíciles de pronunciar en este gran negocio de la educación, sobre todo de la educación privada. Para partir, vamos a recordar por qué estamos donde estamos también, ¿eh? Bueno, dictadura mediante, golpe militar, intervención de las universidades, y a fines de los 80 y comienzos del 81 se promulgaron esa serie de decretos conocidos como Ley General de las Universidades, mientras se debilitaba la Universidad de Chile y se autorizó la fundación de universidades privadas, un elemento clave de la nueva política. En ese momento en que se le cortaron las sedes a la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, para que lo tengan presente los más jóvenes, otros lo vivimos, se le cortó el Instituto Pedagógico y surgieron estas entidades nuevas que eran los institutos profesionales y los centros de formación técnica, los CFT, que nunca habían existido en la historia del país. Cambió el sistema de financiamiento, se instauró el aporte fiscal directo, el aporte fiscal indirecto, el AFI, y la idea de los créditos, ¿eh? Porque antes era gratuita o que se pagaba muy poco. Se implantó también la política de fondos concursables, Fondesit para la investigación. Ese año partieron justamente como forma de instauración de un modelo, del modelo que hoy conocemos como modelo neoliberal, también las asociaciones de fondos de pensiones privadas, las ISAPRE, y se empezó a avanzar en la reforma de la educación básica y media, la municipalización, y se fomentó lo que eran las subvenciones a los colegios privados, que son los que crecieron después en forma tremenda los particulares subvencionados. Solamente surgieron en el 81 3 universidades privadas, que fueron las pioneras, la Galera Mistral, la Portales y la Central. Y después porque por la crisis económica de aquel entonces no hubo interés de los grupos económicos, que estaba pensado que fueran ellos los que hicieran cargo de las universidades, y llegaron solo a generarse estas tres, pero a fines, cuando ya terminaba la dictadura, cuando Pinochet tenía que entregar el poder y cuando quienes lo acompañaban veían que no iba a poder seguir administrando la educación, es que crearon las universidades privadas que hoy conocemos como las universidades privadas nuevas, todas esas post-81 que en su mayoría surgieron en finales del 89, comienzos del año 90, cuando se terminaba la dictadura. Y como corolario, el último día del régimen de Pinochet propiamente tal, antes de empezar la transición, dictaron la Ley Constitucional de Enseñanza, dice educación, ahí está mal, es enseñanza, la LOCE, la famosa LOCE, que fue tan combatida por los pingüinos en 2006, tan combatida después por los estudiantes universitarios también. Bueno, todo esto a manera de poner en marco, ¿no? El asunto ha cambiado radicalmente la educación superior en Chile. Y esa educación superior que hoy día tiene matriculado 161.446, en realidad 2013, son estadísticas 2013, en universidades estatales tiene 335.136 alumnos en las privadas, esto en el ámbito de lo universitario. Creo que esas cifras son importantes para entender lo que está en juego, para entender el diagnóstico de hoy de qué está pasando. Tenemos que considerar
que de los 622.000 y tantos alumnos, ¿no es cierto?, las privadas post-81 representan más de la mitad. Ahora bien, están además los institutos profesionales y los centros de formación técnica. En total, más del 1.075.000 alumnos en todo el sistema, y de eso vamos a ver que un 53,8% está de los universitarios está en privadas post-81. Solo no alcanza el 26% los que están en estatales y un 20% en las otras universidades del Consejo Rector de Universidades Chilenas CRUCH, que son las tradicionales no estatales. Entonces, en 33 años después de decretada la privatización, los alumnos de las universidades públicas, léase estatales, solo representan el 15% de todo el sistema de educación superior. Eso hace de que las presiones por evitar los cambios, por evitar el fortalecimiento de la educación superior pública, sean y van a ser más fuertes que lo que hemos visto hasta ahora. Vienen siendo lo que señalaba el rector al comenzar, en el sentido de que hablar de privilegios, ¿no es cierto?, llega a ser ridículo, porque la Universidad de Chile la trataron de destruir, no la destruyeron, y se fortaleció esto otro, todo este sistema privado, que son los que se han llevado ganancia absolutamente fraudulenta, como decía el profesor Maturana. Ha sido todo esto una situación de deshonestidad y una situación que realmente, si uno sigue esto y lo lleva a número, es escandaloso, es escandaloso. Entonces, incrementar esa proporción, esa fuerza de la universidad estatal aparece como un mandato que desde aquí, desde la Universidad de Chile, es una de las partes donde fundamentalmente tenemos que empujarlo. Porque acá algunas láminas que nos muestran eso mismo, los ingresos reales de las universidades según estructura de la propiedad. Esto me prepararon estos gráficos, exalumnos de acá de la Universidad de Chile, sociólogos, que tienen una consultora, Sintaxis, me aportaron para el libro de Con fines de lucro, y en esta oportunidad actualizaron los cuadros sobre la base de las estadísticas del Ministerio de Educación a 2013. Miren este es lo que implican los ingresos reales, la franja verde es los ingresos reales de las universidades en pregrado. Estamos hablando de lo que ingresa por pregrado, lo que ingresaba en 2013. Similar debe ser lo de ahora, pese a los problemas que han tenido algunas ya. Universidades tradicionales no estatales están en rojo y las universidades del Consejo de Universidades Estatales en azul. Yo creo que demuestran bastante lo que significa en todo el sistema. El sistema es una palabra que por lo demás yo en más de una oportunidad he dicho, más que un sistema, a mí me parece esto un caos. Una situación que la estamos viendo con los escándalos que pasaron en torno a la Comisión de Acreditación, con los escándalos en torno a la Universidad del Mar, con los problemas que están enfrentando otras universidades, ahora en estos días, el ARCI, los problemas serios que tiene la Universidad de las Américas, el Grupo Laureate, y lo que implica que hay 12 universidades que están en este momento investigadas por lucro. Me voy a apurar para que no me vaya a tocar la campanilla. Las universidades investigadas por lucro, ¿ya? Son 12. Yo creo que hay que tenerlas presentes porque esas universidades, a la hora de que se quiera pensar en mayores aportes del Estado para las universidades, tenemos que considerar
que si están siendo investigadas por lucro y no se les puede aplicar en este momento, no ha podido configurarse el delito de lucro, pese a que lo está investigando el Ministerio Público, la Fiscalía. ¿Por qué? Porque estaba prohibido lucrar, pero no se había determinado el delito de lucro en la legislación, por lo tanto no constituye la figura penal. Eso es una de las cuestiones que tendría que legislar el Parlamento hacia adelante. Y eso también probablemente caigan algunas de estas universidades en delitos tributarios, como se ha estado viendo en el caso de las del Grupo Laureate, que es el grupo más poderoso como grupo privado que está actuando en este minuto. Ahora, la impresión que uno tiene es que esto ha sido un tremendo, tremendo negocio. Y la mayoría de ellas, o muchas de las más significativas, de las que más han crecido, están vinculadas a grupos económicos. Aquí hay una diferencia creo yo, a pesar de que yo personalmente no he investigado en detalle la estructura de propiedad de los colegios, de la enseñanza media, de todos estos colegios subvencionados. Si bien hay algunas cadenas, no es tan fuerte la ligazón con grupos económicos de los más significativos que operan en este momento en Chile y en las últimas décadas. Entonces, eso es un tema que creo que es importante de considerar cuando ahora empiece a tener que plantearse ya la reforma en la educación superior. Son muy fuertes los personajes. Es decir, además de la Iglesia Católica, además de los que ya hemos visto, van a aparecer, aparecen de repente como el rector tanto y hacen alianzas con el rector y de otra parte de universidades privadas y tratan de levantar su voz, pero detrás de ellos son grupos importantes, varios chilenos y el Grupo Laureate como grupo extranjero. ¿Estamos en el tiempo? Bien. Si tú me dejas, así como cuando se arrancaron yo quisiera mencionar, porque para que vean algunas fotitos, ya no gráficos, sino que voy a pasar algunas fotos de este poder e influencia que llamo yo. Ellos ya no están, Germán Chadwick, sí está Jorge Selume todavía, ahí está Manfredo Mayol, Genaro Regá, que eran el directorio de las Américas, constituían directorio de las Américas hasta hace unos meses atrás. Ya no están porque como hay tantos problemas seguramente hicieron cambios en los directorios. Pero el Grupo Laureate, que ya lo mencionaba, que tiene las Américas, que tiene la Universidad Andrés Bello, que se las da de una universidad muy potente, ellos dicen que tienen mucha investigación, tienen algo, pero no tanto. Tienen muchos estudiantes, muchos. La Universidad Andrés Bello tiene más de 45.000 estudiantes. El grupo entero suma casi 80.000. Por otro lado, tienen de presidente a ese personaje. Los mayores pueden recordar al ministro de Educación de Pinochet, Juan Antonio Guzmán Molinares. Juan Antonio Guzmán Molinares, que fue quien hizo la designación formalmente, la debe haber hecho Pinochet, pero quien hizo la designación formalmente de José Luis Federici como rector delegado de la Universidad de Chile en 1986 y fue, bueno, todo el estallido el 87. Ese personaje, que preside también la clínica Indisa, que está hasta ahora vinculado a las inmobiliarias Andrés Bello, que se vinculan a su vez con la Universidad de San Sebastián. Preside también la empresa de comunicaciones Extend, cuñado del ex subsecretario de Hacienda y ex dirigente de la UDI, Julio Ditbon, casado con Paulina Ditbon, quien a su vez era vicepresidente del Consejo Superior de Educación y fue hasta 2011 prorectora de las Américas y actualmente es decana de educación de la Universidad de Santo Tomás y directora académica de los colegios Santo Tomás.
Además, ellos fueron clave, esta pareja, en el control de INACAP y de la Universidad Tecnológica, que es otra de las que recibe muchos recursos del Estado. Me salté la lámina del CAE, Crédito Conaval del Estado, donde estos privados están entre los principales beneficiarios. Más figuras conocidas. A Carlos Larraín Peña se le dijo alguna vez en una entrevista por ahí de que él tenía interés en alguna universidad, que tenía que reconocerlo. Puede ser en la Santo Tomás, porque su cuñado, Juan Hurtado Vicuña, líder de uno de los principales grupos económicos actuales, compró, lo pongo entre comillas, compró, pero porque no se podría comprar ni vender una universidad, en 2009, junto al Fondo de Inversiones Linsor Capital, la mayoría de las acciones de la Corporación Santo Tomás. Esa entidad que había sido creada por Gerardo Rocha, ¿se acuerdan de Gerardo Rocha? Y esto incluye a la Universidad Santo Tomás, al Instituto Profesional Santo Tomás, CFT Santo Tomás y Cadena de Colegios Santo Tomás. Y tiene de brazo derecho a Marcos Vigi Muc, el hermano del ex ministro de Hacienda. Y aquí está el ex ministro de Hacienda. El ex ministro de Hacienda, Hernán Vigi, ex candidato presidencial. Él es el presidente de la Universidad del Desarrollo. Presidente de la Universidad del Desarrollo, una de las 12 universidades investigadas por lucro. Ahí estuvo durante mucho tiempo como vicepresidente, otro ex candidato presidencial, Joaquín Lavín, y Joaquín Lavín volvió después, a pesar de que dijo que había vendido, ahora fue acogido de nuevo en la Universidad del Desarrollo. Ahí está. Cristian Larroulé, parece que nunca vendió, habló alguna vez de un fideicomiso ciego, no debe haber sido tan ciego, siguió en la Universidad del Desarrollo. Y rector Federico Valdés Lafontaine, conocido en los ámbitos de la Universidad de Chile porque era el presidente, antes fue presidente de Azul Azul. Y los otros socios son del Grupo Penta. Este Grupo Penta que surgió gracias a privatizaciones en tiempo de dictadura y tiene Banco Penta, Compañía de Seguros Penta. Sus máximas figuras, Carlos Alberto Delano, el Choclo, y Carlos Eugenio Lavín, son parte del directorio. Otro que era, acaba de haber un problema muy serio con el señor Bravo López, que está siendo formalizado también por delitos de alta complejidad, por un problema tributario tremendamente serio. Y es uno de los integrantes, era uno de los integrantes del Grupo Penta hasta hace muy poco. Uno puede seguir aquí. Hay mucho UDI y también bastante de Renovación Nacional en estas estructuras. La Universidad de los Rivera, el ex ministro de Justicia de Sebastián Piñera, Teodoro Rivera Neumann, estrechamente ligado a las universidades privadas. Eso es cuestión de que se acuerden que fue pasando 2011, fines de 2011, hasta que tuvo que renunciar, no quería renunciar, se volvió a la universidad y allí en Temuco, junto a la universidad, donde tiene la casa central, tienen también las sedes del INCASEA que se habían comprado y tienen colegio. Esta no está investigada por lucro, la Universidad Mayor, pero la Universidad Mayor siempre me ha llamado la atención porque parece una junta de gabinete, una reunión de gabinete de Pinochet todavía, hasta ahora, porque el señor Ricardo García Rodríguez, que fue ministro, ha sido su histórico presidente y sigue hasta ahora. Y junto a él, Jorge Pravarangui y Sergio Melnik. Es el mismo Sergio Melnik que también era del grupo de Juan Antonio Guzmán Molinares, de los que estaban en estas comisiones junto a Federici, y Melnik, que fue decano, designado acá en la Facultad de Economía, no se llamaba FEN en ese tiempo, era la Facultad de Ciencias Económicas. La trataron de generar toda una escuela de pensamiento, de implantar el modelo neoliberal, gracias a Álvaro Sayé, gracias a Melnik. Y ahí está Melnik en la Mayor y de columnista en la Segunda también.
también lo integra ese directorio Mario Arnelo, y su director, Rubén Covarrubia, quien encabeza los movimientos en pro del apoyo estatal a las privadas y de todas las manifestaciones antieducación pública, que junto a René Salamé, a los que no les suena, fue el último ministro de Educación de Pinochet que firmó la LOCE, nada menos y nada más que el que firmó la LOCE. Hay otra que no la tengo aquí en las láminas, pero que me acordé, y ahora sí que me termino, para que no me reten. El otro es Gonzalo Vial y por lo que mencionaba Gabriel Salazar, yo dije, me faltó la lámina. Universidad de Aconcagua. Universidad de Aconcagua son los mismos de AgroSuper y de los chanchos. Lo mismo, tiene universidad también. De los chanchos, de los cerdos. Así que lo que yo podría decirle, podríamos seguir mucho más, yo me entusiasmo con estos temas y haciendo las conexiones. Lo único que les puedo decir es que al dar mirada a esta cifra y a estos nombres, uno se puede imaginar que estamos al medio de una batalla dura, fuerte, porque están los intereses de los guardianes del lucro detrás de todos estos números. Gracias. Gracias, María Olivia. Bien, dejo con ustedes ahora entonces a Manuel Antonio. Manuel Antonio. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Vicerrectoría de Extensión, al rector y a todos ustedes por su presencia a esta hora. Yo me voy a aprovechar del diagnóstico hecho por María Olivia para no volver sobre eso, salvo en algunos aspectos puntuales que deba retomar, para plantear las cosas desde, digamos, otra perspectiva, para hacer una cuestión relativamente acumulativa entre nosotros. ¿De qué se trata el problema hoy de la educación, lo que llamamos educación superior? Chile siguió un modelo para decirlo con toda franqueza, no tuvo modelo explícito de educación superior hasta 1981. Lo que tuvo fue un modelo de universidades donde el principio no era fundacional, sino que la fundación del sistema, si ustedes quieren, de educación superior, coincidía con la fundación de instituciones. Se iban fundando instituciones, todas ellas precedidas de un complejo debate sobre la tarea, misión, definición y concepto de universidad. Y afuera, la que preside Andrés Bello, y afuera las que presiden después los sacerdotes u obispos, o la que va a tener la logia masónica en Concepción, o la que tiene el grupo en la Universidad Austral. Hubo ahí, y eso es muy importante tener en cuenta, un debate sobre para qué una universidad, y en qué le interesaba al país, y por qué le interesaba a tal o cual grupo, o al Estado, tener una universidad. Y entonces, lo que hubo fue se fueron creando instituciones de acuerdo a una idea general de una universidad al servicio del proyecto histórico de nación, de república, con lo que eso, digamos, va variando, porque adquiere especialmente fuerza a los 30 para adelante, con la idea de la vinculación de la universidad a un modelo de desarrollo que era el de industrialización. Industrialización capitalista sí, pero industrialización con un fuerte papel, digamos, del Estado. Y entonces, lo que las universidades en su acto fundacional no cumplían, se resolvía por la vía
de reformas en general propiciadas por los movimientos estudiantiles, pero también hay que tomar en cuenta en muchos casos por los movimientos, digamos, por los sectores académicos o desde el Estado mismo. En ese sentido, por ejemplo, la Universidad de Chile pasa a ser efectivamente universidad nacional cuando genera las sedes. Y en ese sentido uno puede decir que las sedes eran un acto fundacional. Pero lo que quiero insistir es que lo que no hubo fue un acto fundacional de un sistema de educación superior. No hubo un proyecto de educación superior. En cambio, en 1981, ya uno diría un poco antes, pero digamos en el 81, sí asistimos a un proceso de fundación de un sistema de educación superior. Y ese es un dato, a mi juicio, fundamental. Que, por supuesto, al igual que la creación de las universidades, que obedecía en el periodo anterior, en las etapas anteriores, que obedecía a un proyecto de sociedad, a una visión de sociedad. Por supuesto, es distinta la visión que tiene la gente de la Universidad Católica, que tenía la gente de la Universidad de Concepción, es obvio. Pero uno diría que los principios básicos, que es lo que es una universidad, los principios básicos de cuál es la responsabilidad de una universidad respecto a una comunidad local o nacional, de algún modo se compartían y se debatían. Entonces, aquí lo que hay es la creación de un modelo de educación superior que uno a uno contradice los principios del sistema anterior por una razón, porque se basa en un modelo o proyecto de sociedad inédito en Chile. Y se trata, como bien lo hicieron, de refundar el país. Y si usted quiere refundar un país, tiene que refundar su sistema educacional. Ahora, la OCDE marcó muy bien el principio fundacional. El principio fundacional lo marca la OCDE para el sistema educacional, pero cuando uno plantea la hipótesis que el sistema educacional está ligado a un modelo social, entonces uno puede decir que el principio modelo educacional es también el principio del modelo socioeconómico. Y la OCDE dijo claramente, ¿no es cierto?, y eso ya es una cosa relativamente aceptada, universalmente aceptada, el modelo educacional, es decir, el modelo socioeconómico, no está formado, no tiene como consecuencia la desigualdad, está creado para eso, para generarla. En la medida que esto es así, el sistema de educación superior tiene como fin, como norte, la creación al nivel de las tareas propias de educación superior, la generación de desigualdades. Y todo lo que ha dicho María Olivia calza ahí. Hay que meter los datos ahí. Y entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata entonces? Si uno tiene un modelo o un proyecto de sociedad distinto, se trata de refundar ese modelo. Se trata de refundar el modelo de educación superior, si uno quiere refundar el modelo de sociedad. Ahora, cuando Chile recupera la democracia, con todos los defectos que tenga esa democracia, los gobiernos que siguieron tuvieron que enfrentar el dilema. ¿Qué es lo que hacen frente a la educación superior? Y entonces ahí, si ustedes quieren, al modelo de fundación de instituciones le siguió un modelo fundacional, cuyo principio básico hemos señalado, y que tenía, por supuesto, una estructura, que es la que nos vamos a referir, y los gobiernos democráticos siguieron otro modelo. Hicieron el diagnóstico que el modelo de educación superior chileno era adecuado y que había que consolidarlo. Son frases textuales de la Comisión de Educación Superior creada por el presidente Elwin con un voto disidente en todos sus puntos, que era el mío. Del punto 1 al punto final, tanto que fueron apéndice, todos mis votos fueron apéndice, porque decían todo lo contrario de lo que se decía. Pero la política oficial fue: no hay que refundar, hay que consolidarlo. Por supuesto que consolidarlo con algunas correcciones, de modo que yo diría que el modelo que se siguió fue un modelo de corrección, no de refundación, pero donde las correcciones iban en el sentido
en la medida que usted no se plantea un nuevo principio y una nueva estructura, iban necesariamente en la línea de consolidación. O sea, modelo de corrección, es cierto, pero que lo que consigue es consolidar ese modelo y expandirlo, por supuesto, todo lo que significa institucionalizarlo, expandirlo, etcétera, legitimarlo, como sea. Entonces, ese es digamos, lo que sigue los gobiernos, que se plantean, como digo, esta política. Entonces, las políticas de educación superior no fueron un proyecto de educación superior, fue corregir y consolidar el modelo heredado de la dictadura. Y entonces, para ir rápido, además de muchas críticas, entre el 2006 y el 2011, lo que se plantea como cuestión fundamental, es el tema de la refundación de un modelo de educación superior, porque se plantea un modelo, refundar el modelo educacional. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la refundación del modelo económico-social neoliberal y del modelo político que se creó para consolidar el modelo económico-social, digamos la Constitución. Entonces, lo que queda planteado como proyecto para el país, tal como en 1938 el problema, o de los 20 para adelante, de los 30 para adelante, era industrializar el país. Y para eso había que tener un determinado sistema de universidades o determinado tipo de universidades. Tal como en los años 60 se plantea el problema de hacer una reforma agraria como proyecto fundamental, como proyecto histórico, que es una transformación enorme, y eso implica, digamos, las reformas universitarias de los años 60, o como se plantea hacer un proyecto de socialismo, o como se plantea hacer un proyecto neoliberal. La cuestión planteada hoy día históricamente en la sociedad chilena, se haga o no se haga, se cumpla o no se cumpla, se pasa un nuevo ciclo o no se pasa un nuevo ciclo. La cuestión planteada como sociedad es la superación de la sociedad post-pinochetista con su modelo económico-social, incluido su modelo de educación superior y su modelo político, básicamente el sistema constitucional, pero va más allá de la pura constitución. Esa es la cuestión. De tal modo que lo que uno diría es, lo que se trata es de refundar, pero no se refunda de la noche a la mañana. Como no se refunda de la noche a la mañana, lo que usted tiene que hacer es, desde hoy o desde ayer, corregir. Pero corregir en la línea de la refundación, no en la línea de la consolidación. Lo que implica tener un principio y una estructura, una idea fundante y una estructura como horizonte. Y realizar políticas inmediatas. No, yo voy a tomar el mismo tiempo que ella. Hay una segunda parte, en todo caso, que vamos a discutir sobre ese sistema. No, pero es que no, porque me salté el diagnóstico porque quiero precisamente, claro, por lo menos dejar planteado para discutirlo. Perfecto. ¿Ah? Bueno, entonces, perdón. La cuestión central, a mi juicio, es esta. Se trata de refundar el modelo, el sistema de educación superior. Yo estoy de acuerdo que puede ser un caos, pero digamos, entendamos sistema de educación superior porque fue creado como sistema, funciona o no funciona, es otra cosa, pero digamos hay un sistema, es decir, hay una estructura, hay un principio, un proyecto, se trata de terminar con las universidades públicas, se trata, todo lo que ha señalado María Olivia, y se trata, digamos, de una universidad que se basa en, digamos, un sistema de instituciones que se basa en su creación, en su funcionamiento y en el acceso a ella a partir de los principios de mercado.
Y por lo tanto lo que se trata es de cambiar eso hacia un sistema institucional, a un sistema de educación superior que tenga como principio el derecho universal, el derecho universal a la educación superior, el principio, digamos, de democrático, de desarrollo igualitario, etcétera. Y frente a eso, discutir también una cosa que no se ha hecho, que es cuál es, en lo que se llama hoy la sociedad del conocimiento, independientemente que nos guste o no nos guste la denominación, cuál es la tarea de la universidad y qué significa hoy día las universidades. Una universidad en un mundo de Internet y de Google no es lo mismo que una universidad de la sociedad industrial. No puede ser lo mismo. Entonces implica también pensar eso. Ahora, ese debate no se ha hecho. Entonces digo, primera cuestión, hay que tener un principio que es un principio de oposición, que es el horizonte, sobre el cual usted genera una nueva estructura. Dicho eso, entonces, la pregunta es por qué tipo de nueva estructura. El modelo actual consagra, como señalaba María Olivia, 3 niveles. Las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica. Y dentro de las universidades, una serie de distinciones con el modelo propiamente tal consiste en el predominio creciente de la universidad privada. Con fin de lucro real, no con fin de lucro formal, porque no se puede por ley, pero en fin. Entonces, la cuestión es, ¿qué tipo de estructura uno puede proponer a partir de un principio, de una idea de educación superior y de universidad distinta? Mi impresión es que yo sacaría del nivel de educación superior los centros de formación técnica y los dejaría en un nivel distinto. Hay que buscarle un nombre, pero un nivel distinto. Distinto a la educación secundaria, distinto a la educación superior. Generaría, por supuesto, una dirección estatal al respecto y realizaría una muy amplia política de compra o expropiación simplemente y de fundación por parte del Estado. En cada uno de estos niveles de lo que se llama educación postsecundaria, yo diría también en la secundaria y en la básica, pero digamos, de lo que estamos hablando, usted tiene que tener predominio estatal en recursos, en matrículas y en recursos humanos, en número de instituciones. Ese es un principio fundamental de la estructura. Tiene que ir caminando hacia eso. Y por lo tanto mide año a año el avance si se va produciendo eso. Respecto a los institutos profesionales y los centros de formación técnica, tiene que, por supuesto, como a todo nivel de la educación superior, tiene que eliminarse el fin de lucro. Y por supuesto, por lo menos para partir, usted tiene que tener en cada ciudad una institución pública de centros de formación técnica y en cada región por lo menos unos 2 o 3 institutos profesionales. Digo, eso es lo mínimo. Ahora usted puede discutir si los institutos profesionales pueden dar licenciatura o no pueden dar licenciatura. Hasta el momento son el jamón del sándwich, son los que le va peor siendo una educación extremadamente importante. Respecto de las universidades, mi impresión es que hay que reducir drásticamente el número de universidades y que tiene fundamentalmente que aumentar la oferta estatal. El principio de gratuidad de la educación superior no tiene sentido en a mi juicio, no corresponde a la idea de educación superior y idea de universidad que uno tiene en el sistema actual. Porque en el sistema actual, la gratuidad de educación superior significa que el Estado subvenciona las universidades privadas y por lo tanto no se obliga a sí mismo a generar oferta de educación pública. Ahora, yo entiendo que como medida transitoria, y cuando digo transitoria, entendamos, un sistema de educación superior se genera muy rápidamente, pero llega a quedar fundado, por lo menos si tomamos en 30 años, digamos 20 años. Luego yo diría un nuevo sistema de educación superior debiera estar ya fundado en unos 20 años más. Y por lo tanto la pregunta es, de aquí a los 20 años, ¿cómo vamos haciendo para llegar en 20 años a un nuevo sistema de educación superior que sea radicalmente distinto al actual? Entonces va a tener que quizás dar gratuidad a
en la educación superior, porque hay generaciones que no van a tener que pagar, sobre todo sectores vulnerables que van a universidades privadas. Bueno, va a tener que pagar. Va a tener usted que dar una subvención. Ahora, ¿cómo lo hace para que eso no fortalezca la educación privada, sino que la debilite? Eso es todo el punto. Y tiene que hacerlo así. Entonces, va a tener que buscar mecanismos por los cuales mi impresión es que las universidades privadas, toda universidad en Chile tiene que ser creada por ley. Y por lo tanto, sáltese la estupidez de los sistemas de acreditación actuales y genere un sistema por el cual las universidades tengan que cumplir ciertos requisitos para llegar a ser formadas por ley, como fue en la historia de Chile. Al ser formadas por ley, entonces, las universidades tienen que cumplir con una serie de características, por ejemplo, todas tienen que tener concursos públicos, todas tienen que respetar el principio de pluralismo, el principio de participación, etc. ¿Qué va a pasar? Que las universidades de mala calidad no cumplen para eso. ¿Qué hace con ellas? ¿Las saca del sistema? Bueno, porque es lo que hace entre tanto. Cuando no tiene todavía un sistema de unas 3 o 4 universidades públicas más en Santiago y unas 2 o más por regiones para copar la oferta. ¿Cómo lo hace? Mi impresión es que ahí hay que optar también por una medida institucional. Se transforman en colegios universitarios o institutos universitarios, como le quiera llamar. O sea, yo agregaría un tercer nivel a la educación superior, sacaría el de formación técnica, lo fortalecería mucho, pero en un nivel distinto de educación superior, y agregaría en la de nivel de educación superior el de colegios o college, o como le quiera llamar, que dan un grado de bachillerato y por lo tanto dejan de ser universidades las que no tienen las capacidades para hacerlo. Porque uno de los grandes problemas que tiene el modelo, al cual no tuvo tiempo María Olivia de referirse, pero que estaba implícito en lo que decía, es que la barrera de entrada era 0. Todos sabemos que era más fácil crear una universidad que un sindicato o un club de fútbol. ¿Ah? Hasta una botillería. Entonces era más fácil. Entonces digo, usted tiene que tener, usted no puede tener un sistema universitario con esa barrera de entrada que tuvo al comienzo. Ahora, evidentemente todo esto es un problema político enorme, pero señalo que aquí hay que tener un horizonte, hay que tener una cierta visión. Y dentro de eso, yo me plantearía, dentro de eso, el tema de la Universidad de Chile. El problema, a mi juicio, fundamental de la Universidad de Chile es que hay, por un lado, tiene que hacer el debate y liderar el debate sobre qué es una universidad en la época actual. ¿Qué significa ser universidad? Segundo, la Universidad de Chile tiene un problema con su definición de qué es lo que es universidad nacional. ¿Qué significa? Es un debate que no se ha hecho y que hay que hacerlo. Dicho eso, mi impresión es que la tarea de la Universidad de Chile, además de ser su tarea propiamente, digamos, universitaria, es más que defender el privilegio o digamos, las características, los rasgos propios de ella, más que defenderse a sí misma, es liderar el debate y la propuesta de un nuevo sistema de educación superior. Lo que le va a dar el carácter de nacional a la Universidad de Chile. Es menos tener una serie de beneficios que se los merece y que debiera tenerlos como cuestión básica, que su posición de ser la que propone un sistema de educación superior. Y a mi juicio, porque ese es un debate que no está hecho, que no se va a poder hacer, ¿quién lo va a hacer? El tipo de cosas que yo estoy planteando, por ejemplo, ¿dónde se discute? ¿Quién las va a discutir? Las universidades tienen que ser lugares donde hay 16 carreras que tienen licenciatura, las otras no. Todo ese tipo de debate, a mi juicio, es fundamental en el caso de que la Universidad de Chile tiene que tener, primero, un debate tiene que ofrecer al país el debate sobre qué es lo que es ser universidad en la época contemporánea, pero segundo, cuál es la estructura de una educación superior, de un sistema de educación superior de tipo fundacional. Es decir, la Universidad de Chile, a mi juicio, más allá de sus reformas propiamente
interna, mi impresión es que tiene una labor fundamental en que yo no veo que haya otro espacio que pueda hoy día decir, bueno, de esto se trata en la educación, de refundar un modelo educacional y hacer una proposición al respecto. Por supuesto, porque eso no se le puede dejar a los expertos, a los Harald Bayer del mundo, que andan haciendo preguntas mentirosas. No se puede, es decir, ese es un debate mucho más complicado. Piensen ustedes el tipo de debate que tuvo la Universidad Católica y la Iglesia Católica para crear una universidad, o la Universidad de Chile cuando se creó, o todo lo que internamente discutieron los militares y los Chicago cuando crearon el sistema, fundaron el sistema. Por lo tanto, yo creo que el tema es, insisto en este punto, refundar el sistema de educación superior, replanteando una idea de universidad acorde a la época y con un modelo estructural que uno por uno contradiga los principios en los cuales está generado el actual sistema de educación superior. Gracias a esta mesa y a este debate. Hay muchas cosas que se han señalado, pero por reiterar algún aspecto y por cerrar esta primera ronda, ¿no? Yo creo que hay una articulación bastante consistente entre tres elementos clave que han salido ya en la mesa anterior y en esta, pero que creo que conviene verlos en conjunto. Yo creo que hay una conexión muy grande entre el concepto de Estado subsidiario, es decir, el Estado solo tiene razón de ser para apoyar la iniciativa privada, con la opción de un modelo de desarrollo como plataforma comercial, es decir, Chile no necesita hacer industria, basta con que sea una buena plataforma comercial con el Asia-Pacífico y con esto, y es suficiente. Y tercero, con un modelo de educación que más que responder a las necesidades de la sociedad chilena se convierte en lo que se llama una nueva industria, que en realidad es un nuevo mercado, ni siquiera alcanza a industria universitaria. De hecho, de todas las universidades que se han generado, ninguna prácticamente merecería el nombre de universidad. En todo caso, serían instituciones de docencia superior, pero no de universidades, porque el negocio está ahí. Ya hemos visto las cifras de plata que se mueven, no es en universidad, sino es en docencia. Entonces, esos tres elementos van muy juntos. Fíjense que, curiosamente, la LOCE sigue vigente en todos los artículos que se refieren a la educación superior. Solo se han cambiado, para dejarlos más o menos igual, pero se cambiaron con la Ley General de Educación los que se refieren a la educación básica y media. En educación superior, la LOCE sigue vigente. En ese sentido, el estado actual de cómo se ha llegado a esta situación de aceptar el modelo y apostar por consolidarlo, con algunos arreglos que al final lo han consolidado más allá de lo que pensaron los creadores, tiene que ver con una alianza estratégica consciente o inconsciente entre los que han salido por acá, neoliberales, neoconservadores, pero ojo, con nosotros, con los tecnócratas formados en las universidades, que apuestan como valor principal por la eficiencia a corto plazo. Y analicemos la privatización que se ha producido dentro de las universidades, y en concreto en la Universidad de Chile, como líder del sistema universitario, en gestionarse en base a modelos de eficiencia de corto plazo. Indicadores, etcétera, etcétera, centros de costo, etcétera. Podemos analizar toda la dinámica en la que nos hemos metido en los últimos, y no solo en la Universidad de Chile, estamos hablando en Chile, pero si miramos lo que ha pasado en las universidades europeas, etcétera, es exactamente lo mismo. Es decir, el neoliberalismo ha llegado a consolidarse porque le hemos prestado el valor de la justificación de la ciencia desde las universidades, si no, no hubiera tenido posibilidades. En ese sentido, la universidad tiene un serio problema de legitimidad y de hegemonía precisamente porque ha sido la que mejor servicio ha prestado a todo este modelo en los últimos 40, 50 años a nivel mundial. Dicho eso, el caso chileno es extremo.
en ese sentido, si uno lo compara a nivel internacional, es el modelo de educación superior más desregulado. Puede crear cada universidad la carrera que se le ocurra y puede dar ese título, aunque no exista en ningún lado y aunque no sirva para nada, caso criminalística, hecho incluso por universidades estatales, digo para que veamos que el tema no es solo en un lado. Segundo, es el modelo más privatizado, creo que incluso le ganamos en proporción a Brasil, que es el segundo, con más privatización, y más mercantilizado. ¿Por qué? Porque se ha basado en el tema de un mito, que es el mito de la igualdad de oportunidades y el poder, el ascenso social a través del estudio universitario. Cosa que hoy día lo que nos hemos dado cuenta, no solo en Chile, sino a nivel internacional, es la cantidad de ilustrados cesantes que hay en muchas profesiones. Porque no es suficiente tener un título para poder tener esa oportunidad. Hay otros elementos que entran en juego. Segundo aspecto que me gustaría es, además, el sistema chileno, si lo hacemos comparativo desde el punto de vista de costos, es el más caro del mundo. Los títulos en Chile es donde más cuestan de todo el mundo, a valor equiparable de salarios, ¿sí? Esa comparación existe, yo no he traído tablas, pero las tengo. Y es el más caro del mundo. Al mismo tiempo es el más ineficiente, porque no hay evaluación y control real de los resultados que tiene la formación, sino que los modelos que se han inventado de acreditación, etcétera, es un nuevo mercado. Lo mismo que pasa en el modelo educativo. No mejora la educación porque lo que inventamos para mejorarla es nuevos mercados, no para la calidad, sino para nuevos negocios. Ahí están las ATE, salía en la mañana también en otra mesa, el tema de todos los modelos que la ley SEP, etc., uno lo analiza y están los incentivos puestos para el negocio, no para lograr mejoras en el incluso se defina como se defina el tema de la calidad educativa. No está puesto ahí los incentivos. Están puestos para favorecer el negocio, porque el planteamiento de la educación es que sea un negocio más dentro de la plataforma comercial que es el modelo de desarrollo. Y dentro de un modelo de Estado subsidiario, donde el Estado lo único que tiene que hacer es favorecer el desarrollo de los intereses privados y la iniciativa privada. Entonces, calza todo perfectamente, no es que sean cosas raras, es que calza, está pensado muy bien y funciona para el logro del lucro de algunos, como hemos visto en las... Además, tiene el elemento constitutivo o consecuente de no solo que es caro, que es ineficiente, sino que el objetivo principal que consigue, y es lo que estamos viendo, es la segregación mayor. Es decir, si antes la separación era ricos-pobres, hoy día tenemos 17 matices. Están los ricos, los ricos pero que no esto, los que quieren ser pero entonces van a ir. Y para cada uno hay un producto dentro del supermercado, pero también dentro de la educación y dentro de la universidad. Y el mayor negocio, además, lo hacemos con los más pobres, porque para eso creamos el crédito con aval del Estado, que de paso sirve para endeudar a futuro a los jóvenes que no les va a servir de nada el título que sacan, pero de paso salvamos a todos los bancos. En ese sentido, resulta una estructura que no genera ningún desarrollo institucional de país, pero además genera un proceso permanente de enriquecimiento ilegítimo, porque además es ilegal, se supone que no puede haber lucro en las universidades, pero al mismo tiempo hay un fraude con el uso de los recursos públicos. Yo diría que ese es, a mi modo de ver, el diagnóstico de la situación en la que nos encontramos como universidades. Tanto con un tema de mercantilización en el ámbito de lo externo, pero también en un proceso interno dentro de las sus propias universidades tradicionales y públicas de privatización al interno.
Por lo tanto, tenemos que hacer un doble trabajo, no solamente en la línea de cómo cambiar el modelo de sistema de educación superior, que podremos entrar luego en la siguiente pregunta, sino también cómo cambiar la forma de ser universidad pública en la cual nos hemos acostumbrado en los últimos 40 años. O sea, que el trabajo es doble en ese sentido y yo creo que la Universidad de Chile puede liderar, entre comillas, este proceso, asumiendo que es un proceso también hacia adentro, no solo hacia afuera. De momento hasta ahí. Gracias, Jesús. Yo creo que los tres expositores han hecho un buen paneo no solo del sistema actual, sino que también de los procesos históricos que vivió nuestro país y que se desencadena justamente en el sistema que tenemos. Manuel Antonio planteaba justamente el desafío, si es que queremos transformar no tan solo el sistema educativo, sino que también refundar nuestra sociedad. Y algo anticipaba respecto a cuál es el rol de la universidad, también lo decía Jesús, ¿no? ¿Cuál es esa nueva universidad de Chile que podría ser, acogiendo lo que decía Manuel Antonio, a lo mejor una protagonista importante de pensar este nuevo sistema educacional superior, pero también nuestro nuevo país? O quizás menos ambicioso y también mirando nuestras propias prácticas, haciéndonos cargo también de los procesos educativos que se desarrollan en esta institución. Cómo también eso puede ser transformador en términos de pensar la responsabilidad que le cabe respecto a cómo formamos nosotros los docentes, los académicos de esta institución, a los profesionales de este país, ¿no? Poniéndonos en el nivel de pregrado, de la formación de profesionales. Y ahí quizás pedirle a los tres integrantes de esta mesa que brevemente, a partir sobre todo de esa experiencia que tienen en la formación de profesionales, podamos quizás identificar algunos elementos que nos ayuden a concretar esta idea de la relevancia o del papel que tiene nuestra universidad en este proceso transformador, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos enfrentar ese desafío de pensar un nuevo sistema de educación superior desde la Universidad de Chile? Muy breve, por favor. Yo creo que lo que han dicho tanto Jesús como Manuel Antonio van dando forma. Ha sido muy interesante todo acá, ¿no? Alguien lo decía también, cómo se van acotando y como empalmando las miradas. A mí me parece que Manuel Antonio me parece que fue quien señaló que ese es como ese rol de la Universidad de Chile, que no se trata de solo reforzarnos nosotros. Muy importante lo que señalaba Jesús también, pero junto con pensar en formar, que es lo que hacemos todos los días o tratamos de hacer todos los días con nuestros estudiantes, es también mirar el sistema o el no sistema para tratar de reformarlo. Yo creo que no podemos, Andrea, dejar de pensar en la urgencia que esto requiere. Y yo por lo menos creo que un aporte que uno puede hacer, tanto desde la investigación como desde la conversación, como la que estamos teniendo o tratando de tener ahora, o de plantearnos algunos puntos de vista, es tomar un poco de conciencia de que en un país donde estamos con un sistema de medios de comunicación que tergiversan y manipulan, que no dan espacios para los debates, el tener este tipo de coloquios, seminarios, encuentros, es esencial. Es esencial para poder generar cambios que son fundacionales, como dice Manuel Antonio. Entonces, el problema de todo esto, yo por lo menos lo siento así, es que se da en muchos niveles a la vez.
¿ah? No es solo la sala de clase, no es solo la sala de reuniones de profesores, no es solo el auditorio donde estamos, es todo eso, pero a la vez es nuestra relación con la sociedad. Y eso, en ese sentido, tenemos que asumirnos, creo, como académicos y como estudiantes de la Universidad de Chile. Jesús decía una cosa y que yo creo que es crucial. El sistema que se instaló, esa privatización de la investigación, por ejemplo, a través de los Fondesit, esa competencia del investigador, ese estar metido nada más que en tratar, porque se requiere subsistir también. Entonces se pierden no solo los lazos solidarios, los trabajos en equipo, sino que también el sentido de comunidad y el sentido de universidad al final de cuentas. Entonces, en ese aspecto creo que son muchísimas las tareas. Ahora, si uno piensa en un sistema nuevo, coincido con Manuel Antonio que hay que tener claro horizonte y definir entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de universidad hoy, en esta época. Y luego, ¿qué pasos podemos ir dando? Me parece que un paso esencial es algo que como universidad pública no podemos dejar de imaginar, que es el paso hacia la gratuidad. Y ese paso hacia la gratuidad requiere necesariamente de calidad, que entendemos por calidad. Entonces, la verdad es que tenemos más preguntas que respuestas, pero que tenemos que ir avanzando en las conversaciones, pero no como una cuestión que podamos tomarnos demasiado tiempo. Es ya demasiado urgente. Alguien lo decía, era para ayer. Yo, para ser breve en esta pasada, solo diría eso, aunque habría como hartas cosas más para darle vuelta, ¿no? Sí, yo prácticamente no discrepo con ninguna de las ideas que se han dado acá, tanto en las dos intervenciones de María Olivia como en la de Jesús. Y como tomé un poco más de tiempo, voy a decir una cosa muy, muy breve. ¿De dónde vinieron las ideas o los impulsos para cambiar, reformar, mejorar lo que había hasta, digamos, el 73? Yo diría, obviamente, vinieron de las mismas instituciones internamente. En el caso de los años 60, no digo lo que se había hecho antes de los 60, porque ahí la Universidad de Chile lideró mucho. Yo creo que en lo que es estrictamente la reforma universitaria, el liderazgo vino en las universidades católicas, por una simple razón, porque eran las más atrasadas al respecto y tenían que hacer prácticamente una revolución para transformarse de colegios particulares en universidades. En cambio, en las universidades, independientemente, en las universidades estatales, digamos, independientemente de que hayan habido ideas importantes, al final el gran debate, la gran cuestión fue la lucha por el poder universitario, porque estaba vinculado a lo que estaba ocurriendo, digamos, en el país. Pero me quiero quedar con esto, que de ahí salieron las ideas de qué hacer. ¿De dónde salió en el caso del modelo fundacional del régimen militar? Salió básicamente del Estado. No vino de las universidades, vino del Estado, de la economía y de la seguridad nacional, si ustedes quieren, para ser rápido. Y un poco caricaturales, pero no tan caricaturales, así fue. Entonces la pregunta es, ¿de dónde han venido las ideas para corregir consolidando? De una cosa que se llama División de Educación Superior, que tiene una oficinita en el Ministerio de Educación. Entonces ustedes se dan cuenta que estamos jodidos. Entonces la cuestión es, ¿de dónde puede venir la refundación del sistema de educación superior? Yo
creo que el challenge, el desafío, es que venga de básicamente las universidades estatales. Y dentro de eso, yo creo que tiene que ser la Universidad de Chile la que promueva el debate al interior de las universidades estatales, porque sean ellas las que dicen esto es lo que el país tiene que hacer. Porque ¿por qué va a ser una división de educación superior la que dé las ideas? Si antes siempre las ideas vinieron o del Estado, en el caso de los militares, no hay más idea, pero lo que vino de ahí, o antes de las universidades mismas. Entonces yo digo, hay que pensar el sistema de educación superior desde las universidades. Si a mí me preguntan qué haría, yo creo que hay que hacer lo que hicieron, lo que se hizo en la Universidad de Chile en un momento cuando se trataba de cambiar nada más que algo interno, que era el estatuto, que es las convenciones que se hacen en el 97, me parece, 96, o lo que se hizo en los 60, que fue precisamente las convenciones de la FECH, las grandes convenciones o congresos de estudiantes, de profesores. Hay que hacer una movilización de ese tipo, congresos de profesores, de universidades, al interior de la universidad, donde se discuta no solo, como en aquella época, la reforma interna de la universidad, sino que se discuta también la propuesta que se haga al país. Yo insisto, ¿quién le hace al país? ¿Quién le dice, vamos a tener 3 niveles, 2 niveles, 1 nivel, vamos a tener una gratuidad de esta manera? ¿Quién le dice al país? El debate entre en las cúpulas, que yo creo que en algún momento eso es necesariamente, sin duda, importante, o eso viene del mundo de la capacidad instalada en las universidades para discutirse a sí mismas y para discutir lo que quieren con el sistema de educación superior. Entonces, un proyecto o proceso fundacional, desencadenar un proceso fundacional, no se hace la refundación, insisto, de la noche a la mañana, pero desencadenar un proceso implica tener idea, tener horizonte, y eso, a mi juicio, tiene que venir de una propuesta que haga la universidad. ¿El nombre de qué? El nombre que son las universidades que el país se ha dado para, y la Universidad de Chile principalmente, pero todas ellas, diría yo, que el país se ha dado para la misión de educación superior y que solo, para decirlo en palabras demagógicas, la bota militar y el mercado le quitaron. Si la tarea de pensar el sistema de educación y el sistema de educación superior era de la universidad, del conjunto de universidades, pero sobre todo de la Universidad de Chile. Acuérdense la tarea que tenía la Universidad de Chile respecto al sistema de educación privada. Yo fui alumno de colegio privado, bueno, y tenía que rendir exámenes ante profesores, no de la Universidad de Chile, pero del Estado. Pero en una época la Universidad de Chile tenía instrucción sobre los títulos. Bueno, digo, no se trata de volver a antiguas situaciones, se trata sí de decir que es desde las universidades estatales, y la Universidad de Chile debe liderar ese proceso, que tiene que salir la propuesta y un proyecto de universidades y de educación superior para los próximos 100 años. O sea, no podemos no tener un proceso como lo fueron los 60, o como fue el debate para crear la Universidad de Chile, o como fue el debate para crear sedes regionales, o como los que tuvieron las universidades católicas en los 60 para separarse del Vaticano. O sea, no podemos no tener ese debate. Eso lo hace la universidad. ¿Quién otro lo va a hacer? No lo puede hacer el Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación hay que llegar a decirle esto es lo que usted tiene que hacer. Si el pobre Izaguirre ya no sabe qué hacer, ya. En una pieza hay 100 asesores, todos pensando distinto. Entonces, ¿quién dice? ¿Quién piensa? Y eso tampoco es la pura sagacidad, inteligencia, respetabilidad de nuestro rector. Implica un proceso que tiene que liderar el proceso, pero implica un proceso que la universidad se pone a pensar esto. Y las escuelas de ingeniería tendrán que proponer de alguna manera qué se hace con la formación técnica en este país. ¿Qué estructura tiene? Entonces, yo insisto, estamos en un momento fundacional o refundacional, pero no hemos desencadenado
el proceso refundacional, y esa es nuestra tarea. Por supuesto, como decía sobre todo Jesús, por supuesto que eso implica también subconvenciones o subcongresos, donde se discute nuestra propia estructura, misión, etc. Gracias, Manuel Antonio. Jesús, breve. Sí, yo comparto que el sistema de educación superior es más complejo que las universidades, que claramente va a haber que pensar distintos tipos de instituciones, no necesariamente instituciones diferentes, pero sí de niveles, entre institutos superiores tecnológicos, lo que podrían ser universidades, se llaman docentes, pero podría ser más universidades community college regionales, las universidades complejas nacionales y una articulación entre ellas, evidentemente. Un trabajo de liderazgo, como se estaba señalando, es liderazgo hoy, y el liderazgo hoy se plantea como un liderazgo distribuido, es decir, no es alguien que lidera solo, sino que ni siquiera la Universidad de Chile, sino que es capaz de generar un proceso con las otras universidades estatales, para empezar, y aquellas que se sumen en una línea, digamos, de cumplir un rol público de verdad, con los criterios que se determinen. Pero yo sí creo que uno de los temas que tiene la universidad es recuperar legitimidad y hegemonía cara a la sociedad actual. Y en ese sentido requiere abordar algunas tareas que suponen trabajo también hacia adentro, como son, por ejemplo, trabajar por una sociedad menos desigual, o sea, menos desigual y más justa, basada en el conocimiento, pero un conocimiento que integre el conocimiento científico, social y cultural. Y a veces la universidad ha dado una excesiva preponderancia al conocimiento científico y los otros los ha colocado casi como folclore marginal, que queda muy bien para algunas ceremonias, etcétera, pero no se le da el valor que tiene para el desarrollo de las sociedades. Y ahí tenemos, yo creo que el mejor ejemplo, y no es reiterado, es el Transantiago. El Transantiago, si le faltó algo, pues fue conocimiento científico, social y cultural, y no solamente científico. Lo mismo nos puede pasar en educación, en sanidad y en cualquier otro tema en el que nos metamos. Entonces yo creo que ahí la universidad tiene que integrar esos saberes y hacer una ecología de saberes y recuperar en ese sentido mucha más permeabilidad con el conocimiento, entre comillas, no científico con el que operan las sociedades y que tiene más trayectoria de años y más prueba empírica incluso que la propia ciencia. También yo creo que hay un tema de trabajar el tema del desarrollo de la identidad nacional, entre comillas, recogiendo un poco también lo que señalaba el profesor Salazar, una identidad nacional que es muy diversa y que requiere también lo local. Y en ese sentido, lo local está menos reñido con lo global que lo nacional a veces. Entonces, desarrollar lo local puede ser una muy buena estrategia para asegurar el desarrollo de identidad en el largo plazo de lo nacional y de lo propiamente chileno y latinoamericano. Y yo creo que ahí la universidad tiene un trabajo serio que hacer y que es un proceso reconstituyente, digamos, de la propia realidad. Yo creo que también hay una apuesta que las universidades tienen que hacer por reconstruir lo público y en concreto el sistema público de educación, en concreto en Chile. Yo creo que las universidades tienen que apostar porque esa es una tarea también suya, no es una tarea distinta, sino que es una tarea que incluye su trabajo. Y tanto un trabajo hacia el sistema de educación general como un trabajo hacia reconstituir lo público al interno de las propias universidades. En ese sentido, yo creo que uno de los aspectos es desarrollar el proceso democrático dentro de las propias universidades estatales, que hay algunas que han estado muy lejos de eso, y no es de extrañar que hoy día dé casi lo mismo algunas públicas que privadas, por cómo se funciona al interno, ¿no? Yo creo que también hay un tema de innovación. Yo creo que la universidad ha quedado anquilosada en procedimientos y en esquemas que son un poquito antiguos. Yo creo que hay que recuperar la innovación, por ejemplo, en lo que es el concepto de la educación continua. Es decir,
no podemos hacer compartimentos estancos entre el pregrado y el posgrado, entre la formación técnica que se da en un lado y la que luego puede ser universitaria. Es decir, hay que hacer caminos mucho más rápidos de recorrido y también caminos más diversos. Muchos de los jóvenes actuales no necesitan dedicar el 100% de su tiempo a estar estudiando en la universidad, pero sí pueden dedicar el 30% mientras están trabajando y hacer sus carreras universitarias en lugar de los famosos 4 años, que está en todos los libros, parece que eso es lo ideal, hacerlo en 8, si no pasa nada, si la vida es larga, si no tiene mucho sentido en el actual modelo de desarrollo tecnológico e internacional, seguir apostando a periodos estancos. Durante un tiempo estudio, durante luego trabajo y luego me quedo cesante, ¿y qué hago? Vuelvo a estudiar. Hay procesos que se pueden mucho más humanos de desarrollo y la universidad tiene que apostar a ese tema. Un tema de innovación clave. La universidad cobra aranceles por el año completo y por la totalidad, cuando resulta que muchos estudiantes podrían estar estudiando con créditos parciales y por lo tanto hacer un pago parcial. O si vamos a gratuidad, esa gratuidad tiene que recoger esas variabilidades, porque si no vamos a someter a situaciones que son inviables en el momento actual. Entonces ahí hay mucha innovación que hacer y que yo creo que las universidades en este nuevo pensar, yo creo que es importante. También yo creo que una incorporación que progresivamente se está dando, pero mucho mayor, de las nuevas tecnologías en los procesos de docencia, investigación y de gestión. Otro tema es el tema de cómo avanzar en un modelo de investigación-desarrollo con innovación, donde la transferencia tecnológica no se piense solo como transferencia tecnológica con empresas, sino también transferencia con el sistema público y transferencia con los movimientos y las organizaciones sociales. Eso también es transferencia y eso también requiere el trabajo en las universidades. Un financiamiento basal que permita realmente hacer un desarrollo de la amplitud de la tarea de las universidades, con desarrollo de equipos de investigación y no de investigadores que subsisten peleando con el de al lado, como se señalaba también antes. Todo esto en un modelo de red, es decir, una red nacional de universidades públicas, una red de trabajo de las universidades complejas que trabajan en investigación, desarrollo e innovación, una red latinoamericana de recuperar lo público dentro del desarrollo de los estados nacionales. Es decir, yo creo que hay una nueva forma de hacer y yo creo que por ahí debería. Y por último, yo creo que un tema clave es la pertinencia social del conocimiento que se desarrolla en las universidades y en los institutos de educación superior en relación a las problemáticas reales, como señalaba también el profesor Gabriel Salazar antes, las problemáticas reales de los territorios, de las familias, de las ciudades, que son también territorios mucho más complejos, etcétera. Yo creo que por ahí hay todo un mundo por explorar y por cambiar las formas de trabajo para hacer realmente las universidades públicas. ¿Sí? Muchas gracias a los participantes de la mesa. Ha sido interesante, yo creo, justamente no solo mirar el sistema actual, sino que también pensar en la universidad y pensar la Universidad de Chile en particular, asumiendo este desafío de refundación tal vez, como decía Manuel Antonio, pero también haciéndose cargo del contexto global, del contexto nacional, de la historia nacional. Y Jesús daba algunas pistas respecto a cómo podríamos empezar a funcionar o hacer andar este proceso transformador. Un desafío para nosotros, que somos parte de esta universidad, como comunidad educativa, como lo planteaba Gabriel en la mesa anterior. También tenemos una responsabilidad, ¿no? Que esas transformaciones que se dan al interno se proyecten hacia el sistema de la educación superior, en este caso, de nuestro país. ¿Sí? Muchas gracias a todos y a todas. ¿Sí? Perfecto. He escuchado con muchísima atención el análisis, todas las ideas que expresaba el profesor Gabriel Salazar, el profesor que lo acompaña, todos. Es un análisis interesantísimo desde el punto de vista académico, científico, intelectual, pero la solución. Profesor, Yo soy, perdón. Está aprendido. ¿Aló?
profesor Rubén Riveros, neuroradiólogo, la solución al problema. Yo decía, el análisis que se hace es extraordinariamente fascinante, como todas las ideas que lidera el profesor Gabriel Salazar, que son realmente fascinantes en todos los planos. Pero el problema es la solución. Y yo pienso que la experiencia y la vida nos ha enseñado que la solución está, como lo decía el profesor Gabriel Salazar, en que la Universidad de Chile lidere un proceso de debate profundo, pero en un cogobierno de estudiantes y profesores de igual a igual. Esa es la base. Los jóvenes nos han despertado esta sociedad de una inercia extraordinaria. Los jóvenes deben tener un lugar trascendental junto a los profesores. De igual a igual, un cogobierno de estudiantes y profesores. Podemos refundar universidades, pero en ese concepto, con los estudiantes, siempre con ellos en cada nivel. Y generaremos un debate extraordinario. Y la Universidad de Chile, no me cabe la menor duda, después de haber escuchado a los panelistas, será un líder extraordinario en este proceso. Gracias, profesor. Muchas gracias a los participantes de la mesa y también a ustedes por estar acá, poner atención y también por la intervención. Los dejo invitados entonces a la segunda parte de este coloquio.